Continuamos en nuestro Plaza Mayor. Esta noche está con nosotros Alba Ortiz, psicóloga de salud mental. Muy buenas, Alba. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, venís a presentar la Guía de Prevención del Suicidio, protocolo de actuación en conductas autolíticas que impulsa la Federación de Salud Mental de Castilla y León y elabora la Asociación de Salud Mental de Soria y está patrocinado por la farmacéutica Janssen. Cuéntanos un poco en qué consiste esta guía. Sí, la guía, bueno, es reciente, está sacada de hace muy poquito. Es verdad que teníamos idea de sacar a la luz pues, una especie de documento donde se reflejara información relativa a cuestiones relacionadas con el suicidio, como los factores de protección, como los factores de alarma, formas un poco de comunicarnos con una persona que tenga ideación suicida, pero también añadimos la premisa del protocolo, ¿no? Del protocolo de actuación. Está un poco dirigida tanto a la sociedad en la primera parte como en la segunda parte quizá a los trabajadores de los recursos sociosanitarios, que muchas veces también tenemos que intervenir en este tipo de situaciones. Entonces se ha generado un protocolo como un poquito más estándar que cada entidad luego puede adaptar a sus condiciones o a sus circunstancias, pero para tener una especie de guión un poco de cómo poder ayudar a las personas y sobre todo también a las familias que están en ese proceso. Aquí tenemos la guía, esta guía de la que estamos hablando. Sí que te quería preguntar, aprovechando que te tengo aquí, ¿cuál es la realidad que vivimos acerca del suicidio actualmente? Pues la verdad que nos están preocupando las cifras, van en aumento. Sí que es cierto que traía unos poquitos datos, porque creo que a veces también viene bien hablar de este tipo de circunstancias, de la epidemiología que se llama, ¿no? De ponernos en situación y en contexto de por dónde está enfocándose al final esta realidad de salud pública. Y bueno, pues la OMS nos dice que 800.000 personas se suicidan al año y cada 40 segundos se suicida una persona, que son cifras que realmente son alarmantes. Por cada 20 intentos de suicidio se produce uno consumado. Y si tenemos en cuenta que un intento de suicidio ya es un factor que nos pone en riesgo para poder más adelante llegar a consumar ese hecho, hay que estar muy atentos a ese dato también. Luego el suicidio es la segunda causa de muerte, después de los tumores, en personas jóvenes y adolescentes entre 14 y 24 años. Es decir, las cifras están aumentando también en población joven y también en población envejecida, donde vemos que aparecen enfermedades físicas, dolores que a veces son más crónicos, que nos generan un malestar más continuado y algo que la pandemia también ha traído y ya estaba afianzado en esta población, que es la soledad no deseada y muchas veces puede también predisponer a este tipo de circunstancia que es el suicidio. Luego también es cierto que los datos nos apuntan a que el 90% de las personas que se suicidan tienen un trastorno mental o un problema de salud mental, que en la mayoría de los casos cursa con la depresión, suele ser personas que tienen una depresión diagnosticada. Y bueno, son datos que también nos hacen un poco estar al tanto de que el trabajo en salud mental es necesario, porque si trabajamos en salud mental y prevenimos en salud mental, el suicidio también a consecuencias lo podríamos prevenir mejor, ¿no? Las cifras de 2019, antes de la pandemia, a posterior, a 2020-2021, han ido aumentando. Si hablábamos de que cerca de 3.000 personas se suicidaron en el 2019, en el 2020 ya hablábamos de 4.000. De esas 4.000 personas a nivel de España, 3.000 son hombres, porque el porcentaje de hombres que consuman ese suicidio es mayor, y las mujeres al final serían 1.000, porque tienen más intentos de suicidio, pero lo consuman menos, ¿vale? Sobre todo lo que más alarma son las cifras de los jóvenes. De un 5% han aumentado a un 9% y cada año va aumentando más. Es algo donde tenemos que poner el foco y esa yo creo que es la realidad que tenemos ahora, que es un problema de salud pública, que todos podemos hacer algo, pero que hay que empezar a intervenir tanto en salud mental como en el suicidio y hablar de ello. Como comentabas, cifras bastante alarmantes en que hay que poner el foco y un poco con ese interés surge esta guía que tenemos aquí, ¿no? Eso es, eso es.
La guía, si queréis os explico un poco de qué se compone, porque es cierto que la podemos descargar en internet, viene con el título que tú has comentado al inicio, la gente lo puede buscar y se puede descargar, y si no, en la página de nuestra Federación Salud Mental Castilla y León también está. Lo vamos a colgar también en la página de Salud Mental Aranda, o sea que online podemos disponer todos de ella, y es verdad que se han hecho ciertos ejemplares también en formato papel, que les trasladaremos pues, sobre todo a colegios, institutos, entidades sociales, los centros de salud, todos los recursos un poquito del entorno para que puedan disponer de ella, puedan leérsela, y también si hay alguien de la sociedad que está interesado nos lo puede solicitar en la propia asociación, ¿vale? Tiene como dos partes, como comentaba al principio. Nos habla al principio de estos datos de la epidemiología, nos hace un contexto de cómo está ahora el tema del suicidio en la actualidad, pero también nos habla sobre todo de mitos que a veces están asociados al suicidio y que son muy erróneos. Hablábamos antes de comenzar la entrevista, ¿no?, de que hay gente que cree que por el hecho de hablar del suicidio hacemos un efecto llamada, y no es así. El hablar del suicidio lo que al final facilita es que la persona que tiene ese malestar y esa visión tan negra, tan de túnel en ese momento, pueda expresar un poco, pueda haber un cierto indicio de que hay una luz en ese proceso tan oscuro, ¿no? También es verdad que tenemos la idea de que a veces las personas no nos avisan, que eso es otro mito asociado, no tiene que ver. Las personas, en la gran mayoría de los suicidios, sí han mandado señales previas. No es a veces algo que en la comunicación salga claramente, pero sí podemos ver actitudes, comportamientos más extraños que se describen todos en la guía y que si les leemos y les tenemos en cuenta probablemente sepamos también identificarlos. Hay una persona a nuestro alrededor que lo está pasando mal y nos hace reseñas de algunas señales de alarma, ¿no? Luego hay unos factores de protección y otros de riesgo, por ejemplo, una alimentación saludable, un ejercicio equilibrado, tener unas buenas habilidades sociales o de resolución de problemas, tener confianza y autoestima en uno mismo, ¿no?, valorarnos. Todo eso nos va a proteger y estar un poquito, vamos a decir, que menos predispuestos a tener esta ideación suicida. Sin embargo, si nos vamos a lo contrario, personas con ciertos rasgos de impulsividad, de nerviosismo, una rigidez mental, no una mente abierta, más flexible, sino que al final pienso que todo eso negro o blanco, que lo llamamos el pensamiento en extremos o dicotómico, eso también muchas veces nos predispone a que bueno, pues este tipo de pensamientos y este tipo de problemas nos puedan aparecer, ¿no? Entonces nos habla de factores de protección, de riesgo, también nos nombra mucho el cómo comunicarnos con una persona, ¿no? ¿Qué habilidades tengo que tener yo si cerca de mí hay una persona que no lo está pasando bien, me está manifestando un malestar? Ante todo, yo no tengo que juzgar esas emociones, mostrar empatía, escucha, interesarme por lo que me está diciendo, mostrar un interés y sobre todo también el tema del respeto, ¿no? De que si me está comentando algo yo le respete, y si no sé actuar en ese momento porque me estoy bloqueando, pueda pedir ayuda o bien a 112 o bien a recursos que estemos un poco especializados en este tema, ¿vale? La segunda parte ya sí que iría más enfocada a esos protocolos, que tampoco me voy a parar a definir porque son un poco más asociados a los profesionales que trabajamos en las entidades sociosanitarias, pero que yo animo a que cualquier persona que sea también profesional y esté trabajando en ello y a veces quiera aprender un poco más, porque es un tema, vamos a decir que reciente, siempre ha estado ahí, pero no lo hemos sacado, ¿no?, de la recámara y estamos poniéndolo sobre la mesa. Entonces necesitamos también que los profesionales se formen y que sepamos ayudar a la gente lo mejor posible, porque somos muchas veces la puerta de entrada y los que vamos a dar luz a estas personas. Entonces es un poquito el resumen en general que tiene la guía. Hablabas de los contenidos, el interés con el que sale esta guía, se publica esta guía. Sí que me gustaría hacer hincapié en que has comentado en que uno de los lugares donde quizás esta guía puede servir de muchísima ayuda es en los institutos, en los colegios, quizás de alguna manera también para poner el foco en las edades más tempranas y concienciar un poco acerca de lo que es el suicidio realmente, ¿no? Totalmente, porque nosotros el año pasado empezamos con un proyecto de infanto-juvenil. Al principio solo podían venir personas adultas a la asociación, viendo que había una necesidad imperante de trabajar con jóvenes y con niños, creamos este programa.
Y muchas de las demandas sí, de las demandas al final que nos llegaban era personas o adolescentes que tenían muchas autolesiones y que esas autolesiones tampoco las podemos pasar por alto. A veces creemos, como mito, que las autolesiones son simplemente un efecto llamada de atención, pero de la autolesión puede haber una evolución a algo más letal, que es el suicidio consumado. Y es cierto también que la autolesión es un mecanismo de que yo no me estoy autorregulando bien, pero puedo aprender a autorregularme, porque quizá no me lo han enseñado porque no he tenido los medios o por lo que sea, pero hay muchas herramientas para aprender a autorregularnos. Entonces es necesario trabajar con esos jóvenes. Este año lo seguiremos haciendo, pero lo queremos trasladar también a colegios e institutos porque creemos que es algo necesario en la población bueno, pues menor en este caso. En otro orden de cosas, sí que es verdad que puede darse la situación de que lamentablemente, a raíz de las cifras que comentabas, pues que haya personas o familias que hayan sufrido en su entorno más cercano una situación de suicidio. Salían en vuestras redes sociales y compartíais por diferentes medios que estáis preparando un grupo de supervivientes del suicidio enfocado, si mal no recuerdo, a familias o el entorno que rodea a una persona que lamentablemente se ha suicidado, llamado efecto mariposa, si no me equivoco. Sí, hemos creado el nombre y es verdad que esto es nuevo, no lo hemos hecho nunca, pero veíamos que también era el momento porque cuando perdemos a alguien, podemos ser un vecino, un amigo, un padre, un tío, una madre, cuando perdemos a alguien por suicidio, a un ser allegado, podemos pasar por un duelo, vamos a decir que más o menos no patológico, pero sí que es verdad que nos surgen muchas emociones distintas a lo que es un duelo al uso, ¿no? El duelo por suicidio al final nos trae emociones de culpa, de enfado, de rabia, una tristeza profunda, un cuestionamiento personal porque tenemos una incertidumbre ahí o una incógnita por resolver. Y si eso no se trabaja con estas personas al final, es cierto que las secuelas a nivel emocional pueden ser preocupantes. Incluso estas familias o personas allegadas tampoco son pacientes al uso de la sanidad, porque claro, ellos no tienen un diagnóstico en salud mental, entonces es como que a veces están un poco en tierra de nadie y creíamos que con un grupo se podía un poco trabajar estas cuestiones. Y nos hemos lanzado, no lo hemos empezado todavía, pero la idea es que cuando tengamos la suficiente demanda podamos arrancar, igual en torno a noviembre o así de este año. ¿Cuáles son quizás hablabas del entorno que rodea al suicidio en este caso, cuáles son quizás los sentimientos que más abundan entre las familias, amigos, quizás un poco ese desconocimiento en algunas ocasiones de decir por qué, buscarle una respuesta y entrar en un círculo vicioso de buscar culpables, quizás achacarte la culpa a ti mismo, de no haber podido hacer lo suficiente. Esos son un poco los rasgos. Mucho. La culpa yo diría que es el sentimiento más común. Al final me cuestiono todo lo que he hecho, hago un repaso a mi vida, hago un repaso a lo que podría haber hecho, me imagino circunstancias distintas, pero es verdad que no tiene que ver con lo que yo podría haber hecho, porque al final el suicidio las causas son multicausales, no hay una única causa y ni un único desencadenante, ni un culpable, no hay responsable en concreto, sino que es algo conjunto, es algo variado. Entonces llegan con esa preocupación, hay que trabajar mucho la culpa, hay que trabajarla mucho y luego también a veces un enfado. Y el enfado puede ir dirigido hacia mí mismo por no haber hecho las cosas quizá como me hubiera gustado de otra manera, en esta imaginación que comentamos, pero también a veces con la propia persona, de por qué me dejas así, ¿no? De por qué te has ido de esta manera, por qué no has podido decirme algo antes, por qué no has contado conmigo. Hay muchos cuestionamientos que es necesario dar salida, trabajarles poquito a poco porque es un proceso que requiere su tiempo, pero la gente sobre todo al principio siente eso, y una rabia, un enfado, ¿no? Y la culpa. Vamos pasando el tiempo, va pasando el tiempo y al final aparecen otros sentimientos como la nostalgia, la tristeza, una melancolía, ¿no? Y ese vacío que al final deja la persona hay que llenarlo a través de distintas terapias y poder un poco convivir con una sensación, vamos a decir que
un poquito más plena, porque es verdad que antes del suicidio hay una vida y después del suicidio hay otra vida para estos familiares o personas allegadas que se quedan ahí. Personas que quizás estén viendo esta entrevista y se hayan visto lamentablemente envueltos en una situación de estas características, ¿cuáles son, por decirlo de alguna manera, los requisitos para poder asistir a este grupo de apoyo que estáis preparando? Pues en realidad puede participar cualquier persona, aunque no tenga contacto con la asociación o no lo haya tenido anteriormente. Es para toda la sociedad, tanto de Aranda como de la comarca. Inclusive, si quiere venir alguien más lejos, también. El coste es gratuito, no tiene ningún coste. Al final, el requisito primordial es que vengas predispuesto a dejarte guiar, nada más. Que te respetes un poco los tiempos a la hora de poderte expresar, porque no todo el mundo al final tiene la necesidad de expresarse de primeras o le puede dar miedo o vergüenza, y cada uno va a llevar su ritmo. Va a haber 2 psicólogas en este caso, que estará mi compañera y estaré yo también llevando el grupo, o sea que un poquito dirigido va a ser, pero sí que pretendemos que la gente se pueda sentir cómoda, entonces en el momento en el que prueben y no estén a gusto también pueden bajarse de ese barco sin ningún inconveniente, porque el grupo sí sería cerrado a nivel de que vamos a empezarle X personas, unas 8 o 10 personas, y no podría incorporarse nadie más hasta que le termináramos, pero si tú empiezas y no te encuentras a gusto, lo puedes dejar en el momento que se considere o hablar con nosotras de manera individual, que también es la alternativa, ¿no? ¿Cómo pueden apuntarse? Pues la gente puede apuntarse en la propia asociación, yendo presencialmente en la Plaza San Esteban o en la calle Juan Bravo aquí en Aranda. Pueden llamar a nuestro teléfono general, que es el 947 54 60 80. Y también hay un teléfono móvil, que es el teléfono que yo utilizo en el trabajo, está en los carteles. Hemos publicado los carteles en las redes sociales, también está en nuestra página web, entonces bueno, ahí lo pueden encontrar, pero sobre todo si se quieren acercar o quieren llamar al teléfono general, no hay ningún problema. Lo queremos lanzar los jueves por la tarde, cada 15 días, porque es verdad que semanalmente a veces la frecuencia es muy intensa para trabajar estos temas. Y el comienzo será cuando ya haya un cupo de personas que, bueno, poquito a poco se está llenando, pero todavía hay alguna plaza disponible, así que animamos de verdad a quien quiera por lo menos informarse, y si no es en un grupo y quiere trabajarlo a nivel individual, también no tendremos ningún problema en ayudar a esa persona o personas a que puedan llevar mejor este proceso. Sí que quería aprovechar ya para acabar esta entrevista. El próximo 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Sí. Y un poco con esta iniciativa, ¿cuáles son las reivindicaciones de cara a este 2022? Pues este año nuestro lema es dale un like a la vida. El like lo llevamos un poco por el terreno de los más jóvenes, que utilizan mucho las redes sociales, el tema de internet, porque va enfocado a juventud, y también mucho a la prevención de la salud mental, ¿no? a que podamos prevenir los posibles trastornos mentales. Dentro de esa prevención está la prevención del suicidio, y un poco las reivindicaciones que lanzamos este año, o que vamos a decir que el manifiesto lanza, que es un manifiesto que hacen las personas con problemas de salud mental a nivel nacional, recoge pues que tenemos que trabajar en colegios y en institutos cada vez más, tienen que haber protocolos de actuación, tiene que haber herramientas, tanto con profesores como con los equipos de orientación, que son muy necesarios, y también con los padres, con los propios niños, adolescentes. Hay que hacer un inciso y hay que trabajar ahí. Por otro lado, tenemos que hacer un seguimiento de un teléfono que se ha activado, que es el 024, es un teléfono público, gratuito, al cual puede llamar cualquier persona que tenga ideación suicida o que no se encuentre bien en ese momento, o incluso que conozca a otra persona que pueda también estar pasando por una situación así. Y es verdad que el teléfono es muy reciente y hay que ir mejorándolo poco a poco, entonces bueno, lo tenemos también ahí como un objetivo más. Y por otro lado, creo que otra de las premisas que tenemos es seguir haciendo estas campañas de sensibilización, que podamos hablar la sociedad de ello, y tenemos claro que es un problema de salud pública, no privada, o sea, es algo que nos corresponde a todos, y que entre pequeños granitos de arena seguro que podemos aportar mucho al problema tan urgente que tenemos delante. Bueno, Alba, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A vosotros. Esperamos de alguna manera poder aportar nuestro granito de arena y sobre todo hacer factibles todas esas reivindicaciones que tenéis desde el entorno de la salud mental. Esperemos que sí. Muchas gracias por dar voz siempre a este tipo de circunstancias que creo que son tan necesarias. Gracias a vosotros por vuestra labor. Gracias, buenas noches.
Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero no se vayan que enseguida volvemos con más.